Vamos a meternos en la nota internacional que tenemos ganas de hacer en el día de ayer, a raíz de lo que aconteció hace 2 días atrás, el fallecimiento de Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, a los 89 años. Y la idea era charlar con gente del Uruguay para ver la repercusión. Uno acá se va enterando de a poquito a través de redes y diferentes medios, pero está bueno tener la posibilidad de dialogar con periodistas de allá y estamos en comunicación telefónica con Guzmán Ramos, él es periodista de Radiodifusión Nacional del Uruguay, que gentilmente nos está atendiendo. Guzmán, buen día, ¿cómo estás? Leandro, Lucía y Juan te saludan por acá. Buenos días, ¿cómo están? Un placer encontrarnos con ustedes. Gracias, Guzmán, por atendernos. Bueno, queríamos, Los escucho un poco bajito. bien, a ver si podemos subir un poquito. Lo que queríamos que nos cuentes es, bueno, cómo está viviendo el Uruguay, la despedida, el fallecimiento de este gran líder que han tenido allí. Bueno, obviamente que el fallecimiento de José Mujica es una noticia que abarca al Uruguay, pero también en la comunidad internacional ha tenido repercusiones importantes por lo que ha significado una vida épica, ¿no? Una vida que ha transitado por varios momentos, colores, circunstancias, eh, haciendo una historia que va desde un líder político, un joven, digamos, militante político del Partido Nacional, un partido tradicional. La historia política del Uruguay se comprende hasta el año 1971 de dos grandes corrientes o de dos grandes partidos que incluso en la nomenclatura de partidos políticos a nivel mundial son dos conformaciones que tienen larga data, como son el Partido Colorado, de una extracción un poco más liberal, en algún sentido socialdemócrata, si se quiere, con sus variantes. Estoy haciendo un corte grueso. Ujú. El Partido Nacional, que tiene una vertiente un poco más en un principio nacionalista, después girando hacia posiciones un poco más liberales. Dentro de todas esas corrientes hay cuestiones más ortodoxas y más heterodoxas. Mujica nace como militante político afín al herrerismo, un caudillo histórico del Partido Nacional, como fue Luis Alberto Herrera. Eh, Obviamente que en los años 60, bueno, tienen una gran influencia eventos internacionales en nuestro país, digamos, la Revolución Cubana, el espíritu revolucionario de aquellos años, en el que Mujica adhiere tempranamente a el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, un grupo guerrillero en el Uruguay, donde, bueno, se convierte, no de entrada, no desde el inicio, estamos hablando de mediados de los años 60, en una figura relevante, pero por lo que fue el accionar de este grupo en el Uruguay, hacia fines de esa década. Mujica ya era una figura importante, bueno, participante activo de la guerrilla. Es detenido, se produce una fuga importante de Punta Carretas, un penal donde estaban detenidos varios líderes tupamaros de aquellos años. eh, Llega el golpe de Estado, ya el movimiento guerrillero estaba derrotado militarmente en aquellos años, y Mujica es uno de los rehenes de la dictadura. Es decir, la dictadura toma un grupo de rehenes donde estaba la cúpula guerrillera de aquellos años, digamos, como garantía de que el grupo, con algunas personas que estaban exiliados o con lo que quedaba fuera de la detención de aquellos años, digamos, no activaran acciones guerrilleras durante ese periodo. En el año 85 hay una amnistía general con la vuelta a la democracia, el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, Partido Colorado. Vamos a poner un poco en contexto estas cosas, y comienza una transición del MLN en aquellos años hacia, digamos, posturas obviamente, abandono de la lucha armada como eje de, la, de las posturas revolucionarias, de inserción del MLN y de lo que posteriormente se entiende como el movimiento de participación popular, que es una agrupación política, digamos, que no sustituye, pero que es como la vía política del MLN hacia final de los años 80. Por esa época, Mujica ya comienza a emerger como un líder ya político establecido en el sistema institucional. Obviamente que los años 90 en el Uruguay, digamos, tiene el triunfo en el año 90 del Partido Nacional, del doctor Luis
Alberto Lacalle Herrera, padre de Luis Lacalle Pou, el último presidente, digamos, lidera un proceso en aquellos años donde hay unas posturas del Frente Amplio que mantienen un poco esa esencia revolucionaria, los sectores más radicales dentro de los que, bueno, un poco van nominándose en aquellos años, y un sector del MPP va en un tránsito definitivamente hacia la inserción definitiva en el sistema institucional republicano democrático. Hacia finales de los 90, se vota en el Uruguay una reforma constitucional en la cual, bueno, entre otras cosas, se pone la segunda vuelta como parte del sistema electoral. Eso determina que la alianza de los partidos tradicionales configuren un bloque político llamado, bueno, la centro derecha, el Partido Nacional el Partido Colorado con una visión un poco más centrista, el Partido Nacional más en el ámbito de la centro derecha, y otro bloque importante, la segunda mitad del país, que es, digamos, liderada por el Frente Amplio con la figura de Tabaré Vázquez. Hacia el año 2005, luego de un proceso que es muy similar al de Argentina, que tiene que ver con la crisis, por ejemplo, del año 2001 allá, 2002 acá, el Frente Amplio se configura como la principal opción electoral. Ya el MPP, digamos, no quiero decir ex MLN, pero el MPP que integra el MLN es un sector de masas verdaderamente importante, ¿no? Y dentro de ese esquema que lleva a la figura de Tabaré Vázquez a la primera presidencia de un gobierno de izquierda en el Uruguay, tiene como un gran primer líder de convocatoria a Vázquez, y Mujica como una pieza central, porque el MPP es la lista más votada del conjunto de fuerzas de izquierda, ¿no? Eso determina que Mujica se vaya consolidando como una figura absolutamente importante y decisiva. Mujica asume en ese momento, luego de su pasaje por la Cámara de Diputados y del Senado, las dos legislaturas anteriores, un protagonismo enorme, y por su forma de ser, esa versión un poco filosófica, un poco de una visión del mundo, ¿no?, que está replicada con todo lo que son sus entrevistas, su forma de vida en una chacra, su bueno, oficio de florista y todo el trabajo vinculado con la agricultura, que él digamos, es parte de su esencia y de su forma de vida, lo van ya posicionando hacia el año 2009 como la figura más convocante del sistema político uruguayo. Se postula a la presidencia de la República, y bueno, el mito que ya venía un poco construido toma digamos, su punto más importante en el 1 de marzo del 2010, cuando Mujica asume la presidencia de la República. La presidencia de Mujica estuvo pautada por, a diferencia de la de Vázquez, que en el primer periodo tuvo mucha acción y muchos elementos transformadores de la realidad política del Uruguay, la presidencia de Mujica está pautada por un crecimiento económico muy importante, pero con digamos, un liderazgo que tiene mucho que ver con ese sentir tradicional. Mujica es un hombre ya de diálogo, de tender redes y de incluso recibir admiración y elogio de parte del sistema político en general. Por supuesto que hay una parte que no, pero Mujica es, en definitiva, un articulador muy importante y muy, digamos, profundo, manteniendo vínculos con el sistema político. Esa cuestión tan uruguaya, ¿no? Del sistema político uruguayo, bueno, sentarse a conversar, de hablar, de analizar, de llegar con todos los estamentos. Mujica desarrolla su presidencia con un gran índice de popularidad. Insisto, hay un momento económico de crecimiento del país en cifras del 9 y 10% en dos de los años. Y bueno, la parte más cercana del mito Mujica no precisa explicarse, porque ya la conocen ustedes. Deja la presidencia y se transforma en un referente importante ya del sistema en general. Pensábamos también en cómo, lo comentabas vos recién justo en las últimas palabras, cómo posiciona a Uruguay. Pará, porque escuchamos el corte, se nos cortó ahí la comunicación con Guzmán. Bueno, un repaso realmente muy impactante de todo el camino que ha recorrido José Pepe Mujica desde su juventud como militante, y después pasando a la escena central política uruguaya y latinoamericana, esto de relacionarse con todos los otros. Estaba hablando
del año 2010, estamos hablando de Néstor Kirchner allí, estamos hablando de Hugo Chávez, Lula da Silva, bueno, ese cuarteto que tuvimos en ese momento realmente para impulsar el crecimiento de la región y un trato ameno entre líderes latinoamericanos con un rumbo en común bastante marcado, cosa que no sé si después en algún momento se volvió a repetir algo de esa naturaleza. No, de hecho la salida de Mujica en 2015, que es cuando estuvo en la presidencia, en consonancia con el último tramo de Cristina Fernández y la debacle de alguna manera de Hugo Chávez, empezó, ¿no?, a mermar todo ese sueño latinoamericano de la patria grande que impulsaban tanto. Pero cómo coinciden, ¿no?, las épocas, porque hablamos de esa época, pero también hablamos de los 90, con la calle Pou Padre, con características similares en ideología o en forma de gobernar a las que teníamos acá en los 90, y posteriormente con su hijo, cuando acá estaba en pleno gobierno Macri. Entonces, esto de patria grande, digamos, repercute bastante. Se daba en esa época cuando estaba Lula, Néstor y demás, pero también se da en la otra parte cuando la derecha forma parte de los gobiernos. Sí, sí. Uno piensa, ¿no?, en Mujica y admira esa actitud como político de ejercer la política no desde el cálculo, la estrategia, no un político buscando algo, sino desde la coherencia, de no tratar de imponerse, sino de hecho se ganó las ideas de Mujica, las ganó imponerlas, justamente quiero decir, no imponiéndolas, sino naturalmente, con esto del consenso que hablaba recién Guzmán, con esa manera de ser coherente y de no querer imponer, ¿no? En épocas en donde sabemos que la confianza de la ciudadanía con los políticos no es la más alta. Bueno, a mí me daba la sensación mucho de Mujica de dar lecciones de política, ¿no? En su manera de ejercer el poder en la presidencia y después en esto de buscar coordinar y unir. Sí, y las medidas que impulsó también durante su presidencia. Estamos hablando de que Uruguay fue uno de los países pioneros en legalizar el aborto en Latinoamérica, en legalizar también la marihuana, el uso de cannabis. A ver, ahí recuperamos la comunicación con Guzmán. Guzmán, ¿nos escuchás? Sí. Ahora sí, ahí estamos. Ahora sí. Me había quedado pendiente. Bueno, vi que ustedes... Decime, sí, perdón. Ustedes estaban enumerando algunas de las acciones importantes del gobierno de Mujica. Una de ellas tiene que ver justamente con, bueno, todo la promoción de derechos, o sea, se avanzó de un modo importante. El tema de la legalización del consumo de marihuana fue una de las, digamos, acciones más osadas, sobre todo porque fue, no quiero decir digamos, primicia o digamos que primerió Mujica con esta acción porque ya había algunas experiencias en ese sentido, pero bueno, fue sin lugar a dudas uno de los elementos innovadores en todo este asunto. Diría yo que el momento más destacado de su presidencia tuvo que ver con digamos el crecimiento económico. Hubo también algunos elementos allí que fueron cuestionados o que sobre el traspaso del gobierno de Mujica a la tercera versión del gobierno del Frente Amplio, otra vez con la vuelta de Vázquez. Bueno, tuvieron que ver con algunas obras, por ejemplo, la promesa de un puerto de aguas profundas para digamos, captar todo un movimiento de producción de la zona sur de Brasil, que es muy importante, del Uruguay, que quedaron un poco inconclusos. Hubo, bueno, algunas propuestas allí que no pudieron cristalizarse, pero el gobierno de Mujica estuvo caracterizado justamente por esa condición de diálogo y por sobre todas las cosas, una figura que en su vida austera y en esa mirada humana respecto de los vínculos, de las relaciones sociales, sobre el sistema económico, obviamente actualizado, no eran los mismos postulados del Mujica de los años 60 a justamente los que lo caracterizaron durante su mandato, un mandato que tuvo dentro de la interna de la fuerza política del Frente Amplio una alianza con una figura como fue Danilo Astori, que fue su vicepresidente,
que era una especie de garante del funcionamiento de la economía desde un lugar de mucha moderación, digamos, bueno, sellaron lo que fue una presidencia que creo que va a pasar a la historia recordada como muy positiva, tanto como, obviamente, la figura de Mujica, que, bueno, a diferencia de repente de lo que uno puede ver aquí de la política argentina, que está siempre mucho más crispada y con dificultades de caminar sobre distintos ejes, ya no quiero decir sobre políticas de Estado, pero sobre ciertos ejes de convivencia y de comunión, por lo menos lo que nosotros vemos aquí es de una crispación permanente. En el caso de Mujica, podemos hablar de una figura que, además de todo lo que ha sido su relieve internacional, por su forma de vida austera, por su humildad, digamos, y bueno, también por lo que son, digamos, sus enunciados respecto de los distintos temas que comentaba recién, podemos, yo creo que concluir que es una figura que terminó teniendo una receptividad importante dentro del sistema político, yo diría bastante global aquí en el Uruguay. De hecho, el expresidente Julio María Sanguinetti, que fue un adversario durante muchos años duro, termina retirándose del Senado. Sanguinetti, luego de sus 2 presidencias, hace un retiro de su vida política como legislador, conjuntamente con Mujica. Ellos escriben posteriormente un libro, ya como 2 viejos de la tribu, ¿no? Con todo lo que eso implica, trazando una idea de cooperación dentro del sistema político. Y bueno, Mujica, obviamente, dentro de ese esquema juega un papel fundamental. Mujica, que estuvo activo en la vida política hasta las últimas elecciones. El actual presidente, Yamandu Orsi, pertenece a su grupo político, que digamos es el Movimiento de Participación Popular, más conocido como el MPP. Mujica fue, digamos, uno de los promotores un poco de su figura, le dio un espaldarazo importante en momentos donde la candidatura de Orsi estaba recién imponiéndose. Orsi fue intendente, vamos a decir, fue una especie de gobernador en el esquema argentino el departamento de Canelones, que es el que está contiguo a Montevideo, es obviamente dentro de toda la zona metropolitana, parte de ese departamento está inserto. Y bueno, la figura de Orsi en un país que tiene, sobre todo de la mirada política, un eje o un centro de gravedad en Montevideo. Bueno, la figura de Orsi, que terminó ganando la elección, recibió en un momento central la activa participación de un Mujica ya enfermo, y bueno, termina imponiéndose el Frente Amplio por tercera vez en este esquema, ¿verdad? Guzmán, te quería consultar acerca de lo que decías recién de esta participación de Pepe post presidencia y cómo se transformó en una figura global y mundial. ¿Cómo posicionó a Uruguay desde la palabra, no? Porque tenemos referentes uruguayos de diferentes tipos, pero desde la política que lo haya posicionado a Uruguay. No, se le dijimos que iba a demorar un poquito. En diferentes partes del mundo, hace que ubique a Uruguay de otra manera. Siempre lo hablamos con un amigo uruguayo, nos decía, siempre hablamos de jugadores de fútbol o de cantantes, pero desde la política alguien que haya posicionado a Uruguay es muy difícil de encontrar. En este caso Pepe lo hizo. Lo vemos sobre todo en las repercusiones en redes sociales de los saludos que hubo a raíz de su fallecimiento. Y si uno ve la página de Instagram del Pepe, que no sé hasta qué punto manejaba él, porque tenía ciertas cuestiones con redes sociales, vemos saludos de diferentes personalidades del mundo que lo saludan y que nos sorprende que lo admiren y lo conozcan. Hablábamos del posicionamiento, Guzmán, recién de Uruguay, Sí. de Pepe Mujica en todo el mundo. Sí, exacto. Bueno, de hecho, a las honras fúnebres de Mujica va a venir el presidente de Brasil, Lula da Silva, también el presidente chileno, Gabriel Boric. Está en Uruguay el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esa es una página importante también, el vínculo con el sistema político argentino, ¿no? Tuvo Mujica sus idas y vueltas con el kirchnerismo, en algún momento relaciones que fueron más cercanas, otras que fueron un poco más ríspidas. Recordemos que Mujica asume la presidencia con todas las secuelas del corte de los puentes, ¿no? Que se produjo durante la primera presidencia del Frente Amplio a raíz de lo que fue la pastera de Bondia, la instalación frente a Gualeguaychú. Esos momentos, había una expectativa importante por la cercanía que
yo creo que no fue tal, que quizás estuvo más un poco marcada en el imaginario, o la gente pensaba de la familia Kirchner con Mujica, que bueno, finalmente los puentes pudieron, digamos, romperse el bloqueo, pero no sin una serie de idas y vueltas y de desencuentros también con Cristina Kirchner. Bueno, y después en el sistema político internacional hubo varias referencias, obviamente que Uruguay ha sido, digamos, y la figura de Mujica mencionada en varios de los medios más importantes. El País de Madrid el otro día hacía en este tipo de momentos donde es necesario para explicar al público, de repente catalogar y hacer cortes gruesos con frases que en algún punto puedan marcar, ¿no?, un eje de lo que representa su figura, hablaba del revolucionario tranquilo, y creo que era una mirada muy acertada, sobre todo, bueno, hablando del tránsito de su vida, ¿no?, del personaje aquel revolucionario, ¿no?, que bueno, tomó las armas en determinado momento de la historia del país, y que luego hizo una transición absoluta, tanto de él como de su movimiento político. No es solamente Mujica, sino es Mujica el impulsor de esa transición del ex MLN a un partido, obviamente, con, bueno, obviamente sus énfasis en determinados aspectos de la economía, de la mirada de la sociedad, pero por sobre todas las cosas garante, por ejemplo, en este momento de cierta estabilidad y de ciertos valores que tienen que ver con el sistema, obviamente, democrático, republicano de gobierno. Bueno, no es Mujica el que hace esa transición únicamente, sino que lidera a todo su espacio hacia ese lugar, no sin decisiones y no sin, digamos, pagar también en la interna ciertos costos en la política, pero transformando en definitiva todo ese proceso. Obviamente que Mujica, digamos, la muerte de Mujica ha calado hondo en la sociedad uruguaya, por lo que te decía, obviamente los militantes, obviamente la sociedad uruguaya ha estado, digamos, con un grado de conmoción importante por este acontecimiento, pero quizá lo que pueda destacarlo más es que, digamos, aquellos que fueron sus adversarios, ponía el ejemplo de el doctor Sanguinetti, expresidente de la calle Pou, bueno, han reflejado en Mujica una persona de búsqueda de acuerdos y de coincidencias, sin dejar de desconocer, obviamente, las diferencias también en cuanto al pensamiento político, pero, digamos, como una figura de articulación, como un líder de mucha popularidad, y creo que Mujica en esta última etapa de su vida, obviamente saben ustedes que padeció un cáncer, que bueno, con el que luchó hasta determinado momento. En algún punto él mismo asumió la inminencia de su final y dijo, bueno, el guerrero que quiere morir tranquilo, un poco fue la imagen, y bueno, fue desapareciendo progresivamente de la escena pública en los últimos 20 días. Mujica hasta hace no mucho tiempo estaba bueno, conversando y también dando una mirada propia en las elecciones departamentales que fueron este último domingo. Quizá fue ya muy desmejorado y con las limitaciones, obviamente, del caso, también una persona que tuvo su presencia y su voz fuerte hasta el último momento. La noticia obviamente se conoció pocas horas después de estas elecciones. Estamos a jueves, se han extendido toda la parte de las honras fúnebres que se hacen, digamos, en este caso como ex jefe de Estado, pero también como una figura de gran popularidad. Digamos, una parte institucional y formal le rinde homenaje, pero también a nivel de popularidad, Mujica siguió siendo uno de los que estuvo, una de las figuras políticas que estuvo en la cima, ¿no?, de la aceptación pública, incluso no participando él activamente de las campañas. Eso habla en algún punto de lo que es un verdadero líder de masas, que es el que está dando esta última despedida que se va a extender hasta hoy a las 20 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Posteriormente sus restos van a ser cremados y sus cenizas van a ser esparcidas en la chacra, esa chacra tan particular donde, bueno, Mujica residía de un modo muy austero y muy humilde, y donde también, bueno, parte de su mito se construyó en el hombre político, ¿no? Bueno, cortando flores y haciendo todo ese rol de agricultor que era parte un poco de su atractivo también, ¿no? Yo les recomiendo ver un documental. Hay mucha obra sobre Mujica, muchos libros, muchos documentales. Hay uno de Kusturica
bueno, que también, ¿no? lo puso Mujica en algún momento de gran relieve internacional, pero hay un documental de TV Ciudad a propósito de las campañas políticas. Es muy interesante esa pieza, lo pueden ver en YouTube. En realidad no es un documental sobre Mujica, es un documental que habla de las distintas campañas electorales que se han desarrollado en el Uruguay desde el año 1985 hasta la última, no esta última, sino la anterior, digamos, hasta la prepandemia, por así decirlo. Entonces, dentro de ese documental se muestra la figura de un jefe de campaña muy importante como era Pancho Barnaza, un hombre que trabajó, bueno, en toda la parte publicitaria durante muchos años, una especie de gurú como tienen todos los asesores políticos, enfrentado al fenómeno Mujica, ¿no? Al fenómeno Mujica de ese personaje despeinado, desalineado, que, digamos, intervenía en la escena pública, por ejemplo, sin sus prótesis dentales, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo esa transformación, entre comillas? Ahora vamos a ver que no fue una tal transformación, sino que fue una adaptación de ese personaje que era, digamos, fuera de los cánones del político tradicional, a la construcción de una imagen de campaña que le permitiera justamente llegar a sectores de la población a los que, de no haber llegado, no hubiera podido ganar la elección. Y es realmente un material de gran aprendizaje porque está allí el genuino Mujica, ¿no? Y hablando sin tapujos, una persona que lideró una campaña electoral mostrando justamente cómo, desde el punto de vista de la política, de la gran escena política, era necesario justamente preservar sus cualidades, aquellas que están más, digamos, profundamente alejados de lo que debe ser la imagen de un político tradicional, pero también compartiendo las necesidades comunicacionales de estos tiempos. Y es, creo que, un retrato muy vivo y muy honesto de cómo, bueno, se construye la política en el Uruguay, pero sobre todas las cosas cómo se va lidiando también con un personaje que ha tenido durante su pasaje, sobre todo al momento de sus responsabilidades como gobernante, por todos lados, ¿no? Desde la frase de esta vieja es peor que el tuerto que le dijo a Cristina Kirchner, hasta sus entrevistas con la crema de los líderes mundiales. Pongo el ejemplo de Barack Obama o de Putin, pudiera poner otros tantos más del primer plano de la escena, donde, bueno, Mujica siempre fue un fenómeno de gran atractivo. Y por sobre todas las cosas, retratar también esa condición de personaje popular, de líder de masas y de personaje muy querido por la sociedad uruguaya, más allá de las circunstancias y más allá del pensamiento de los partidos políticos también. Guzmán, completísimo la charla, el informe, te queremos agradecer, sabemos que estás trabajando y que te tomaste estos minutos especialmente para poder dialogar con nosotros. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, el saludo para todos ustedes y con mucho gusto cuando tengan las ganas de conversar, con mucho gusto desde Uruguay. Buenísimo, será tenido en cuenta. Guzmán, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasó Guzmán Ramos, periodista uruguayo, bueno, haciendo un repaso completísimo sobre la vida política del Pepe Mujica. Hay que decir, mencionaba recién Guzmán los líderes del mundo que están allí en la despedida del Pepe Mujica. Por supuesto, obvia a Javier Milei, que incurre nuevamente en una falta de respeto absoluta. Guzmán nos contaba, ¿no?, el respeto del que goza Pepe Mujica, no solo entre los propios, sino también entre los que están absolutamente en la vereda opuesta, en las antípodas de su pensamiento político, en las antípodas de su accionar político, y sin embargo es un tipo que tiene el respeto de todo el espectro nacional uruguayo y latinoamericano y mundial. Y sin embargo nuestro presidente elige no solo no expresar sus condolencias, su respeto hacia este líder latinoamericano que falleció, sino que elige retuitear mensajes de odio. El gordo Dan, ya tener que hablar de el gordo Dan como si fuera una persona cuesta, pero estamos en estas épocas, que tuitea uno menos. Una falta de respeto absolutos, sobre todo, no, es un presidente, no debería hacerlo con nadie, pero menos con una persona que infunda el respeto que tiene el Pepe Mujica. ¿Quién estuvo allí en el funeral, en la despedida? También lo mencionó Guzmán, el gobernador Axel Kicillof, que tuvo que salir a pedir disculpas, tuvo que salir a pedir disculpas por la actitud del presidente, por los agravios, en un momento como este. La verdad que realmente lamentable. También tuvimos que escuchar en Radio
Radio Nacional, periodistas, o entre comillas, periodistas, ya no sé cómo llamarlos, puestos allí por el gobierno nacional, en Radio Nacional, un periodista confundiendo a los Tupamaros con la Tupac Amaru, la organización de Milagros Salas, una ensalada de cosas y de ignorancia. Yo realmente espero que la cuestión económica, en algún momento eso lo vamos a superar, me parece, ¿no? Como país, porque ya van a ver que esto no va a terminar bien. De alguna forma los argentinos somos creativos. No sé si alguna vez vamos a superar la vergüenza de tener como presidente de la Argentina a Javier Milei. Yo no sé si alguna vez vamos a poder superar eso. Después las otras cosas sí las vamos a poder superar, pero la vergüenza de tener un tipo de estas características, en momentos como estos se ve sobre todo, ¿no? De la vergüenza que nos tendría que provocar haber elegido a esta persona para conducir los destinos de un país que ha tenido tantas personas respetuosas, respetadas al frente del gobierno. La verdad que a mí me provoca muchísima vergüenza. No sé si en algún momento lo voy a poder superar. Adhiero cada una de las palabras que dice Lucía. Qué distintos, qué distintos. Siempre, pero siempre del lado Mujica de la vida.